Finalmente llegamos a este momento y ahora sí nos corresponde hablar de lo que ha sido parte de esta coyuntura en los últimos días y más todavía en las últimas horas. Lamentablemente, digamos, para hablar en términos generales sobre un asunto sobre el cual yo no soy un especialista, ventajosamente todavía no me han salido chispas cuando voy a cargar el iPhone, entonces no me he convertido en especialista en temas eléctricos ni pretendo serlo, pero obviamente porque soy un absoluto ignorante en esa materia, es que nosotros en este espacio procuramos siempre consultar o conversar con personas que saben, conocen y tienen muchos conocimientos y experiencia en el ámbito eléctrico o energético, ¿no? Y lo que está claro es que durante los últimos meses y quizás durante el último año, porque esto se viene advirtiendo desde hace más de un año atrás, desde que gobernaba Lasso, y ustedes si hacen un poco de memoria, que es lo que yo les invito a hacer ahorita junto a mí, y lo hacemos juntos, ¿no? Porque tampoco es que, digamos, uno viene pensando en eso todos los días o todo el tiempo, ¿no? Eh, si hacemos un poco de memoria, tampoco es necesario esforzarnos mucho, pero en aquellas épocas, entre agosto, septiembre del año pasado, cuando todavía gobernaba Lazo, ya se hablaba de que el Ecuador estaba por enfrentar una situación relacionada con el estiaje y las faltas de lluvia eh, por efecto de la situación climática que atraviesa no únicamente el país, porque este además no es un problema exclusivo del Ecuador, sino el mundo entero. Y ahora mismo estamos viendo que en la región se están experimentando temperaturas muy altas, sequía, la misma sequía que vivimos nosotros, la está también viviendo Colombia, por eso es que para ellos no es tan sencillo como decir el Ecuador necesita que les vendamos tal cantidad de megavatios de energía y pues les vendemos porque tenemos electricidad en abundancia y caudales también en abundancia, ¿no? Colombia está atravesando una situación algo parecida, no tanto porque entendería que allá sí se tomaron medidas y correctivos, ahí sí preventivos. Y claro, tiene que ver también con que Colombia ha experimentado una suerte de estabilidad que no la ha tenido el Ecuador en los últimos año y medio, ¿no? Que a nosotros durante el último año y medio no solo que nos ha impactado una profunda crisis económica, sino que ha sido la combinación de crisis que suman muchos factores. Crisis política, por eso hubo una muerte cruzada, por eso hubo nuevas elecciones, por eso hubo un nuevo gobierno, hay un nuevo gobierno, y esa crisis política que no se ha solucionado con las elecciones, ¿no? Que ya veníamos experimentando esta suerte de choque permanente entre el Ejecutivo y el Parlamento durante el gobierno de Lasso y hoy nuevamente lo estamos volviendo a experimentar. Entonces, como punto de partida tenemos eso, tenemos que durante este último año, a pesar de que las previsiones eran de que íbamos a tener un escenario complejo por efecto de la ausencia de lluvias y por tener una etapa seca muy larga que se ha prolongado durante todos estos meses y semanas y que probablemente se va a prolongar más, es decir, si uno ve, por ejemplo, y lee y busca los pronósticos del tiempo, que provee el INAMI o cualquier otra aplicación a la que ustedes pueden acceder a través de sus equipos tecnológicos, se van a encontrar que eh, tendremos presencia de lluvias si es que se cumplen los pronósticos a finales de este mes o inicios del mes de octubre. Entonces la etapa seca se va a prolongar todavía unos cuantos días más. Esta semana hemos visto, por ejemplo, momentos en los que algo se ha nublado el cielo de Quito, pero finalmente no ha terminado de llover. Y ayer nuevamente la capital de la República volvió a experimentar incendios forestales, ¿no? Que además son la combinación de ahí también varios factores. Por un lado,
esta época muy muy seca que es, digamos, propicia para que estos fenómenos ocurran, y también la mano del hombre, ¿no? Y ahí nuevamente nuestro llamado e invitación para que quienes tengan información o sepan de gente desaprensiva, absolutamente irresponsable, que esté provocando este tipo de incendios, pues denunciemos. Si conocemos de alguien que está provocando los incendios, denunciemos. Pero finalmente llegamos a esta situación. Y creo que tiene que ver y mucho con factores que lo hemos venido también conversando durante estos últimos días, ¿no? Yo les mencionaba el otro día, les relataba y les leía parte del contenido del informe de auditoría de la Contraloría, que da cuenta que desde el 2019 no se han hecho mantenimiento a las infraestructuras del sector eléctrico. Punto por punto los revisábamos el otro día con ustedes, ¿no? Los conclusiones más importantes de este informe de auditoría de la Contraloría sobre el tema eléctrico. Entonces, por un lado está el hecho de que hemos tenido gobiernos durante los últimos años que no han tomado decisiones que tienen que ver además con la inversión en generación e inversión en el mantenimiento, ¿no? Para que todas las infraestructuras relacionadas con el sector energético estén funcionando de manera óptima. Y también, digamos, qué pasó con las plantas termoeléctricas de este país durante los últimos años. En fin, no se hizo eso a tiempo. Hoy se está tratando de solucionar y de arreglar todos estos asuntos casi que a la carrera, ¿no? Y como última novedad relacionada con el ejercicio del gobierno y en medio de esta situación de apagones y de oscuridad que ayer vivieron miles de ecuatorianos, ventajosamente unos no, vayan a saber ustedes las razones por las cuales no nos cortaron la energía a nosotros, pero conocemos que el presidente de la República pues se irá de viaje en medio de esta difícil situación y coyuntura que atraviesa el país, ¿no? La próxima semana Daniel Noboa se irá a Estados Unidos por 7 días, mientras Ecuador tendrá apagones del 23 al 26 de septiembre. En la semana en la que Ecuador sufrirá los apagones diarios, el presidente de la República, Daniel Noboa, viajará a Estados Unidos. Lo hará del 20 al 27 de septiembre. El primer mandatario notificó de su salida del país a la Asamblea Nacional, asimismo a través del decreto 395, delegó a la comitiva que lo acompañará en su viaje. El grupo está integrado por Cynthia Helliber, secretaria general de la Administración Pública, Gabriela Sommerfield, ministra de Relaciones Exteriores, Sonsoles García, ministra de la Producción, y Sarija Belén Moya, secretaria de Planificación. En estos 7 días en Estados Unidos, Noboa Sin participará de la semana de alto nivel de la sesión número 79 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Esta nota está en la web de Radio Pichincha. El jefe de Estado se ausentará del país en medio de los cortes de energía anunciados por el mismo gobierno nacional. Días atrás, el medio digital Primicias hacía un recuento de que Daniel Noboa sale de viaje nuevamente y se irá a la Asamblea de la ONU en Nueva York, ¿no? Este medio digital Primicias recogía la cantidad de viajes que ha hecho el presidente Noboa en estos apenas 10 meses de gobierno y lo ubica como el presidente que más ha viajado al exterior. En apenas 10 meses de gestión, Noboa ha efectuado 13 viajes internacionales, más que Guillermo Lasso, más que Lenín Moreno y más que Rafael Correa en el mismo lapso de tiempo. Y por supuesto todos estos viajes en el lujo socialista, ¿no? Que él mismo hacía un cálculo de cuántas becas universitarias se podrían dar por cada kilómetro, milla o lo que sea de viaje del avión, ¿no? El presidente Daniel Noboa, dice la nota de Primicias, ha viajado 13 veces en sus primeros 10 meses de gestión. 3 de esos desplazamientos fueron por motivos personales. 3 de 13 viajes por motivos personales. El último oficial fue a Estados Unidos y Canadá entre el 5 y 11 de septiembre y otra vez se va a ir a Estados Unidos. En este tiempo el mandatario suma 55 días de haber estado en el extranjero y ha llevado consigo a 61 personas dentro de las comitivas oficiales.
Sin embargo, en al menos 6 viajes le han acompañado también unos 23 funcionarios que no constaban en la Comisión de Servicios Presidenciales. Esto sucedió, por ejemplo, en su traslado a Lima para un gabinete binacional y encuentro presidencial, aunque en la comitiva constataban solo 2 ministros, 2 miembros de seguridad y otros 3 funcionarios de menor rango. En el evento estuvieron presentes al menos una docena de otras autoridades, ¿no? Los desplazamientos por asuntos personales sumaron 11 días y la comitiva solo estuvo compuesta por un oficial de su cuerpo de seguridad. Los demás viajes han sido para participar en eventos internacionales, reuniones con migrantes y transmisiones de mando, etc. Bueno, ahí tienen 13 viajes en apenas 10 meses de gobierno. Es el presidente que más ha viajado en ese tiempo tan cortito, ¿no? Que le vaya bien, que aproveche el viaje, que sea de provecho sobre todo para el Ecuador, porque sabemos que va en representación del país ahora, no es por motivos personales, y que siga consiguiendo muchos más éxitos para su gestión y para el país, más éxitos de los que ya tenemos, ¿no? Si se puede considerar un éxito el tener apagones, o un éxito el que no haya plan Fénix y que tengamos que recurrir a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país. Bueno, pues si eso es un éxito, pues que cada viaje pues el presidente siga cosechando más éxitos. Y ahora que mencionaba el tema de las bases militares, les quería recomendar que busquen en internet un texto que me compartían en estos días y que lo revisaba ayer. Por supuesto muy interesante, y que lo compartía también a través de mis redes sociales. Se llama La estrategia del teatro, de autoría del maestro Hugo Hidrobo, en la que en este texto Hugo reseña y grafica con mucha precisión cuál es la importancia que tiene para los Estados Unidos las Islas Galápagos y la pretensión de en una coyuntura como esta, que como yo les manifestaba ayer, no es la misma del 2017 en que dejó correr el país el poder, no es la misma coyuntura esta del 2024 y los problemas que enfrentamos en materia de seguridad que la del 2009 cuando salió la base militar estadounidense de Manta, ni es la misma realidad que vivíamos en el 2007 cuando entró Correa a gobernar, o la de 1999 cuando se instaló la base militar. Son otros intereses, es otro el nivel de profundidad que hay con respecto del análisis de la geopolítica, y me parece que este texto, que además lo escribe Hugo en el 2022, ni siquiera es que lo escribió ayer o esta semana o la anterior cuando se supo de esta iniciativa del señor Noboa, sino que lo escribió en octubre del 2022, ¿no? Pero ya habían muchas señales que las empezó a dar el gobierno de Lenín Moreno y que las siguió dando el gobierno de Guillermo Lasso con respecto de ampliar los acuerdos con los Estados Unidos. Y en esta situación geopolítica compleja, cuando hay una disputa por la hegemonía a nivel global entre las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, la India también entra a disputar eso, y una comunidad europea que siempre se arrima hacia el lado de los Estados Unidos. Justamente hay países o hay zonas que para la ocupación militar terminan siendo estratégicas, y que obviamente los intereses que tienen las grandes potencias seguramente no coinciden con los intereses que ahora mismo nos aquejan a nosotros. A nosotros ahora es el tema de la seguridad y el control del narcotráfico. Para los Estados Unidos es la hegemonía del mundo. Entonces les invito a que busquen este texto en el blog de Hugo Hidrobo, La estrategia del teatro. Si ustedes lo leen, les insisto, van a comprender, como me pasó ayer, a comprender mejor la coyuntura actual y esta situación de decidir o nuevamente abrir las puertas para que se vengan a instalar bases militares extranjeras en nuestro país. Vuelvo al tema de los apagones. Llegamos a esta situación con una grave crisis también que creo enfrenta el gobierno nacional con respecto de las formas como está comunicando la crisis.
porque es evidente que sí, que hay una crisis a nivel energético y que no la ha sabido abordar bien el gobierno. ¿Y por qué les digo esto? Porque pasamos de las declaraciones del ministro Arturo Félix Wong de la semana pasada a Teleamazonas, el 9 de septiembre exactamente, cuando dijo no habrá apagones, a decir sí habrá apagones, pero esos apagones tienen que ver con una etapa de mantenimiento en el área de transmisión eléctrica. Y después, en medio de las inquietudes que se generaban por esta suerte de anuncio de un apagón nacional, porque eso era lo que se decía, que iba a haber un apagón nacional entre las 22 horas de ayer y las 6 horas de hoy, que finalmente no fue nacional, porque hubo muchas zonas y sectores, no solo en Quito, sino también en otras ciudades del país, en donde no hubo apagón, y en buena hora que así sea. A mí, digamos, yo planifiqué como para irme a la cama a dormir a las 22 horas, porque sin luz, ¿qué te haces, no? Seguramente a muchos se les habrá alterado esa planificación que hicieron para horas de la noche. El hogar, las madres de familia, los padres de familia, los chicos habrán terminado las tareas antes de esa hora, en fin, ¿no? Pero en buena hora que no les quitaron la luz o no nos quitaron la luz. Pero les decía, se venía comunicando sobre este apagón nacional de 8 horas por un tema de mantenimiento. De pronto nos sorprende con que ya no solo iba a haber un corte un día para mantenimiento, sino que se anunciaban cortes de lunes 23 al jueves 26, también de entre 22 horas a 6 de la mañana del siguiente día, 4 días en los que iba a haber apagones en todo el país. En medio de eso, la ministra del Interior sale y da una declaración en la que dice: estos días en los que habrá estos apagones y siendo las horas de la noche en las que más delitos se cometen, vamos a ir a toque de queda. Después sale otra comunicación en la que dicen no, el toque de queda no va a ser para todo el país, va a ser en 6 provincias y un cantón específicamente, ¿no? Ponce Enríquez y las provincias en donde hay, digamos, más altos niveles de inseguridad, Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, etcétera. Entonces era una comunicación sobre otra, que se suspendían las labores en el sector público. Después no sabíamos si es que además de esa era una orden que alcanzaba, por ejemplo, a las alcaldías, a las prefecturas, a todo el sector público, o si es que habían la posibilidad de que puedan o no acogerse al teletrabajo o seguir trabajando. Bueno, en fin, por ejemplo, la prefectura de Pichincha ha decidido que se trabaja desde las 9 de la mañana hasta las 16:30, casi que en horario habitual, normal, únicamente una modificación que se adapta además con los cambios anunciados desde las carteras de educación por el tema de enviar a los chicos a clases, y eso obviamente también altera de una forma la cotidianidad de la vida familiar, ¿no? Hasta dar el desayuno a los muchachos, a las niñas, a los niños, y mandarlos al colegio, a la escuela, y te retrasas un poco, en fin, bueno. No sabíamos si es que había una disposición y eso era una orden. Finalmente, cada institución terminó tomando la decisión de mandar o no a sus trabajadores a las casas. Lo mejor, finalmente, incluso por el asunto de que no te resten días de tus vacaciones, es que sigas trabajando de manera normal. Después, además de esa hora, ¿no?, se recupera en el transcurso de los próximos días. Así que bueno, ya no había toque de queda a nivel nacional, sino que solamente era un toque de queda focalizado en las zonas de más alto nivel de peligrosidad. Lo cual no implica que, por ejemplo, como sucede en otras ciudades también, existan cometimientos de delitos. Después se dijo que los cortes y los apagones serían de 8 horas. Bueno, el ministro ha salido en las entrevistas que ha concedido en los últimos días y ha dicho no necesariamente van a ser cortes de 8 horas, van a ser, o sea, el rango del corte de energía será de 22 a 6, pero entre esas 8 horas quizás en su sector le van a quitar de 22 a 1 de la mañana, o de 22 a medianoche, o de medianoche a 2 de la mañana, de 0 horas a 3, de 0 horas a 4, de 0 horas a 5, etcétera. O sea que el corte no iba a ser de 8 horas. Bueno, se ha generado una cantidad de información, o de desinformación más bien, que ha dado cuenta de los errores
crasos errores que ha cometido durante los últimos días. Me imagino yo también por efecto de, por un lado, la improvisación, el no saber qué mismo hacer o el no saber qué mismo decir a la gente, ¿no? Con respecto de lo que está pasando en el Ecuador. Y yo quisiera que mientras voy desarrollando el comentario, Esteban, busquemos unos productos que ha subido el equipo de comunicación del gobierno nacional en las últimas horas a sus redes sociales. Pensé que le había compartido esos enlaces a la Meli, pero por acá los tengo. Porque sí son o resultan productos que pueden terminar generando una suerte de malestar, ¿no? Porque además creo que los ecuatorianos ya no estamos como para soportar más burlas o que se asuma este asunto de los apagones y de la crisis que enfrenta el país como una suerte de chiste, ¿no? Más allá de que ha habido cosas y anuncios que se ha prestado también para la burla, ¿no? A mí, por ejemplo, ayer yo prefería hablar con ustedes del tema relacionado con la base de Manta, que no lo habíamos abordado con tanta profundidad el día anterior, que estar analizando el anuncio o la declaración que quizás fue o mal expresada o mal interpretada de compren silbatos, ¿no? Que además tiene bastante lógica, déjenme decirles, se prestó mucho para la burla, les hicieron muchos memes a los señores de la policía, después tuvo que salir el comandante general en sus redes sociales con un video a explicar de qué trataba el operativo con los 46.000 efectivos en calle, y al final decir, y ojo, ¿no? La compra de pitos o de silbatos no tiene nada que ver con la estrategia y el operativo de seguridad. Pero se generaron una crisis de comunicación innecesaria a propósito de los pitos. Y que les digo, a mí me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque ustedes les habrán escuchado a los guardias de seguridad de sus condominios, de su cuadra, de sus barrios, por la noche hacer la ronda y sonar un pito, ¿no? Pensemos en que en estos apagones, pues, sin luz, las alarmas no funcionan, ni las alarmas de su casa, ni las alarmas del vecindario, del barrio, de la empresa, no funcionan. Entonces sí, un pito puede ser de utilidad, pero como lo expresó el general o coronel Terán, o Tapia, ¿no? El policía Tapia se prestó para la burla, ¿no? Pero, en fin. Este fue el último producto que ha subido la cuenta de la Presidencia de la República a sus redes sociales a propósito del tema de la crisis energética. ¿Tienes para rodar el videito? Bueno, dice, el viejo Ecuador se quedó esperando, nosotros actuamos, en solo 10 meses hemos generado 410 megavatios, seguiremos trabajando para enfrentar la peor sequía en los últimos 61 años. ¿El video? Ah, estaban soltando el video, perdón. Suéltale nuevamente, yo no sabía que era. Yo no sabía por qué me sonaba, era la música del video, no tenía idea de qué pasó. Dije, algo hice yo acá con los aparatos. Bueno, ese video ha compartido las cuentas oficiales del gobierno. No estamos para andar de fiesta, ¿no? O celebrando este asunto. Y, por cierto, un mensaje que recibíamos en el chat, lo cual es real, pero es que el uso del pito es muy cotidiano en el tema de los guardias de seguridad, ¿no? Ahora, cuando usted llama al 911, es rarísimo que le digan en 10 minutos estamos, o que la policía acuda al primer llamado. Eh,
el uso de un pito no va a garantizar absolutamente nada. Eso es también muy real, ¿no? Y enfrentando la crisis de seguridad que enfrenta actualmente el país, en donde matan a diestra y siniestra, como ayer, por ejemplo, que veía un video espantoso de cómo dos jóvenes estudiantes saliendo de su colegio, transitando en una motoneta, en una pasola, eran acribillados a balazos. Un pito no viene a convertirse en una gran herramienta para protegerse de la inseguridad. Yo ahí coincido absolutamente con el mensaje que recibíamos hace un momento, ¿no? O sea, si usted usa su teléfono para llamar al 911 y resulta que van después de 1 hora o de 2, el uso del pito es simplemente ridículo, ¿no? En eso sí coincido total y plenamente. Pero hay una crisis de comunicación que además del gobierno ha pretendido abordarla sentándose a conversar con una treintena de periodistas y de directores de medios de comunicación. Reunión a la que no sé si es que al director de Radio Pichincha le hayan invitado, no me ha contado nada el Orlando. De si le invitaron, y peor todavía me ha contado si es que asistió. Me imagino que ni siquiera le deben haber invitado al Orlando, no sé, bueno, no sé. Él nos lo contará, pero a mí por lo menos no me han invitado. Si me invitarían, obviamente no asistiría. No soy la verdad, de asistir a ese tipo de cosas. Sinceramente, no soy para eso. Nunca he sido operante para eso. No me parece tampoco que los periodistas tengan que estar ahí sentados escuchando a los ministros, qué es lo que quieren ellos de los medios de comunicación. Pero resulta, y nos enteramos ayer esto por una crónica que publicó Plan B en su página web, de que compartieron un brunch en Carondelet Arturo Félix Wong, ministro de Gobierno, y la señora Irene Vélez, secretaria de Comunicación, que justo hace unos días yo les decía que qué será de la vida de la secretaria de Comunicación. Y fíjense ustedes, nuevamente apareció. Ayer en esta suerte de conversatorio que tuvieron en una cadena radial y en este desayuno que han compartido hace algunos días atrás. No quiero leerles brevemente algunos capítulos de esta historia porque creo que sí vale la pena que ustedes conozcan. No sé si lo han leído, si no lo han leído, pues lo van a conocer ahora porque acá hay por lo menos 3 temas y me voy a alargar un poquito más en el comentario, por cierto. Les anticipo ya, por lo menos unos 5 minutos más como para que doña Liceña no se apure tanto, porque así me voy a tomar mi tiempo para contarles esto. 9 meses después de empezar el gobierno, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez, y el ministro de Gobierno, Arturo Félix, convocaron a una treintena de directores de medios a Carondelet. En el amplio Salón Amarillo, conocido también como el Salón de los Presidentes, sede de muchas otras reuniones de presidentes con los medios, los dos funcionarios reconocieron la necesidad de tender puentes con la prensa, a la que llaman tradicional y digital. Es decir, todo lo que sea periodismo y no redes sociales. Así, ellos reconocieron, no sin mostrar algo de arrepentimiento, que apostaron todo por el TikTok y otras plataformas porque creían que simplemente los mensajes rodarían suavemente hacia un público juvenil ávido de ver al presidente o a la primera dama en actividades, digamos que extracurriculares. Pero los grandes temas y los también urgentes escenarios se discuten tras los micrófonos, los cuadernos de apuntes y las cámaras en las mesas de redacción. Ante periodistas que han reportado por décadas al viejo Ecuador, los dos ministros treintañeros dieron la bienvenida al diálogo. La ministra Vélez confesó que ha sido una lucha que el gabinete acuda a las entrevistas en los medios. Pocos han sido los ministros que han hecho minutos al aire para tratar temas a profundidad o para responder a la coyuntura, como por ejemplo el ministro Roberto Luque. En Carondelet, esa mañana del martes 10 de septiembre, se reconoció el temor de que la prensa los arrastre en sus entrevistas, de que les dieran con todo, de que cometan algún error y que eso se viralice, de nuevo con la cabeza en las redes. Es el miedo al que nos enfrentamos todos los días y lo estamos superando, admitió Vélez, que como el ministro Félix Wong hicieron demostraciones de sinceridad. Uno de los momentos fue el reconocimiento de que el país y el gobierno estaban en un momento crítico que les ha encontrado sin los voceros adecuados. Y varios días después, un jefe policial ha sido el vivo ejemplo de ello cuando recomendó a los ciudadanos que ante los programados cortes nocturnos de energía, en caso de peligro, hagan sonar un silbato. El ministro Wong tiene 36 años de edad y pierde la paciencia fácilmente. Creo que eso ya lo conoce todo el país. Él lo considera una virtud.
Su vehemencia lo ha llevado a llamar a una radio quiteña para repeler a un experto eléctrico que decía en la radio de Quito algo sobre la barcaza y sus dificultades para operar. Al aire y sin filtro, el ministro llamó mentiroso al analista y también pidió al público oyente a no creer en esas mentiras y de paso recomendó al periodista que no diera micrófono a analistas como esos, atribuyéndose la calificación de a quien invitan los medios para sus entrevistas. De paso, dijo, le redujo al analista a que, como le salió una chispa cargando el iPhone, se creía analista ayer, ¿no? Por último. La actuación del viernes 13 por parte del ministro fue calificada de desproporcionada e imprudente según varios otros analistas, lo cual, dijeron, perjudicó aún más la imagen del gobierno en la crisis eléctrica. Un par de días antes, el ministro había asegurado a Milton Pérez en Teleamazonas con su tono enfático que no habría apagones. Esa mañana del 10 de septiembre en Carondelet, el ministro dijo a los periodistas, muchos de ellos curtidos en relaciones ambivalentes con el poder: si yo me equivoco, se equivoca el gobierno, soy el filtro del presidente. No, y estas semanas el ministro Wong se ha equivocado y mucho. No vamos a amenazar a medio alguno, concedió y pidió que sigan guiándonos. Tenemos muchas preguntas y no tenemos todas las respuestas. Tenemos solo 2 caminos para el país. No hubo forma de saber cuáles son. Nunca dijo cuáles eran esos 2 caminos, ¿no? Y no tenemos margen de error. La gente con la que competimos, dijo, es muy experimentada, pero su conocimiento es para beneficio personal. No explicó de qué gente hablaba y tampoco nadie le preguntó. La comunicación estratégica del gobierno tiene problemas. Eso lo reconocieron los 2 jóvenes ministros. Los directores de comunicación de los ministerios, de empresas públicas, de instituciones no están en la línea de que se dicte en Carondelet. O peor, arman su propia agenda, no se sintonizan con la secretaría, no responden a las solicitudes de información o entrevistas en sus respectivos ministerios o instituciones. Un problema no menor que reconoce la secretaria Vélez. Ella reitera que lo que no se verá en este gobierno es persecución a los medios. Y luego suelta una frase. Pongan atención. Lo máximo que podemos hacer es no invertir donde nos dan palo todos los días. ¿Eso qué significa? Que no van a darle pauta a los medios que sean críticos, que es una de las formas también de asfixiar a los medios de comunicación o de sobreexponer la incomodidad que les puede generar a las autoridades y al gobierno, al poder de turno, la presencia de un periodista o varios periodistas en determinados medios. Yo no te pauto porque le tienes a fulano de tal en tu espacio de opinión dándonos palo cada mañana, por ejemplo. ¿Es una forma de censura esta? A mí me parece que sí. Es una forma de censura y una forma de sanción también, ¿no? Yo no te pauto si tú no eres, por lo menos, gentil en el trato, por ponerles un ejemplo. Yo no te pauto si tú no nos das ciertas concesiones. Yo no te pauto si tú no hablas bien de mí. Yo no te pauto si tú no dices lo que yo quiero oír. Es una forma de amenazar también a la libertad de expresión y a la libertad de empresa, porque finalmente los medios de comunicación viven de la pauta. Obviamente no solo de la pauta oficial, no solamente de la pauta que sale del gobierno. También está la pauta de la empresa privada, pero la pauta del gobierno es una pauta millonaria. Entonces imagínense ustedes un medio pequeño, muy muy pequeño, muchísimo más pequeño que Radio Pichincha, que además es un medio público. Imagínense un medio pequeño que deja de recibir pauta del gobierno. Los esfuerzos que tienen que hacer para pagar a su personal. Es increíble, y la ministra lo dijo delante de los periodistas. Si ustedes hablan mal del gobierno, tengan la seguridad de que no vamos a pautar en sus medios. Entonces yo me imagino que esta treintena de directores o de periodistas habrán regresado a la sala de redacción y les habrán dicho a los periodistas: señores, a cuidarnos, porque si nosotros seguimos dándole palo al gobierno, para usar las propias palabras de la Secretaría de Comunicación, simplemente no vamos a tener pauta y así no vamos a tener para sus sueldos. Wong resuma sinceridad a pesar de su permanente ceño fruncido. Se da tiempo para contestar o replicar o aplaudir la mayor parte de las intervenciones de los directores de medios que pasan del halago al presidente y a estos buenos muchachos, como los califica Vicente @Dito, director de Radio Sucre, pasando por los regaños de algunos radiodifusores a sus colegas ahí presentes, por no entender la importancia del momento y el peligro que corremos si la prensa sigue criticando al régimen.
No quieren que el presidente Noboa y el gobierno siga cayendo en popularidad, los propios periodistas. Colegas que proponen sumisión absoluta frente a otros que levantan la voz, como por ejemplo lo hace Carlos Rojas, director o editor político de Ecuavisa, quien reclama abiertamente que los ministros y funcionarios no aceptan los pedidos de entrevistas de Ecuavisa. A lo que Wong responde también frontalmente que Ecuavisa tiene entre ceja y ceja al gobierno para criticarlo constantemente, y en la réplica Rojas le habla del derecho a criticar, que los funcionarios no son intocables y que siempre lo hacen con respeto como parte de una política editorial que defiende el derecho de los ciudadanos a saber lo que hacen los gobernantes. Acá tampoco vienen. Y a muchos otros medios de comunicación tampoco van. Es evidente que lo que le está pasando a Ecuavisa, por ejemplo, en este momento también le está pasando a Radio Pichincha. Allá no vayan. Y aquí vienen dos temas que son de la política, gran política nacional, que va más allá de lo que puede ser la relación del poder con los medios y la situación de los periodistas, que a la gran mayoría de ciudadanos les debe importar un comino, como a mí. A mí me da igual la relación del poder con el periodismo, la verdad. Como les digo siempre, el que quiere venir a las entrevistas acá viene, el que no, no. A mí no me mata ni me quita el sueño entrevistar a nadie. Félix Wong habla de que hay muchas realidades que no se han contado por años. Enfila sus dardos a los dueños del internet. Ojo, ayer uno de los dueños del internet rompió fuegos y salió ya a hablar y criticar el tema de los apagones, ¿no? Dijo que estaba cabreado. Enfila sus dardos contra los dueños del internet en el Ecuador, que se supone es Topic, pero no lo nombra. Y tampoco nadie le pide precisiones, pero todos los periodistas de ahí presentes saben de quién habla. Y advierte que el magnate Carlos Slim, el mexicano multimillonario que está, creo que entre la lista de los 10 hombres más ricos del mundo, llegó al país secretamente, y lo pidió así porque tenemos muy mala fama en México. Imagínense, en México, por la inseguridad, pero que se hospedó en el hotel más caro en el centro de Quito y que están negociando para romper el monopolio del internet en el Ecuador. Otra vez, le quieren romper el negocio a Topic, a Telconet. Y también habla de la vicepresidenta de la República. Ahora que estamos metidos en el tema del sumario administrativo, de que la señora Abad ha presentado una solicitud de juicio político a la ministra de Trabajo por incumplimiento de funciones, que creo que tiene todos los argumentos necesarios como para que sea en efecto censurada y destituida la señora Ivonne Núñez, por atribuirse roles y funciones que no le competen y por hacer de la ley papel higiénico. También habla de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y anuncia, como que nada, que su falla, y acaso el motivo para su posible destitución, es el incumplimiento de funciones, al no haber dado paso a un convenio del Ecuador con Israel para llevar a ese país unos 25,000 jóvenes para que trabajen, y que no ha llevado a ninguno. Entre los presentes causa sorpresa esa nueva acusación, otra de las muchas fórmulas que se han ensayado contra Abad, hasta ahora sin éxito. Es decir, ni el sumario administrativo ni el TCE ahora le quieren destituir por incumplimiento de funciones. Recordarán ustedes además que el famoso acuerdo para llevar o para abrir 25,000 plazas de trabajo en Israel se lo atribuyó la canciller. Vamos a buscar las notas de prensa en donde la canciller dijo: esa es gestión mía, no es gestión de Abad. Pero ahora quieren endosar. Entonces quiere decir que no han llevado a ni uno. Lo anunciaron con bombos y platillos, dijeron: hemos conseguido 25,000 plazas de empleo para ecuatorianos en Israel. No han llevado a ninguno. Finalmente termina siendo incumplimiento no de Abad, ni siquiera de Sommerfield, que se atribuía a sí misma haber gestionado eso, del gobierno. Lo cual además convierte a ese titular en un anuncio y en una noticia bastante mentirosa. Hasta acá llego con el comentario. Vamos a seguir hablando de los apagones en los próximos días. Voy a seguirles hablando de la base de Manta y me quedaré también pendiente con el tema de la UNASUR para mañana al cierre de la semana.